¿Qué pasaría si los bancos cerraran mañana? Es una pregunta que flota en el aire como una tormenta lejana, una posibilidad teórica que descartamos con una risa nerviosa. Pero no es una pregunta teórica, es la pregunta fundamental de nuestra era, la llave que abre la caja negra de nuestra civilización. Porque los bancos no son simplemente edificios donde guardamos nuestro dinero, no son meros intermediarios. Son los sacerdotes de una fe secular, la fe en el futuro. Son los arquitectos de una estructura invisible que sostiene cada aspecto de nuestra vida, desde el café que compramos por la mañana hasta las luces que iluminan nuestras ciudades por la noche. Y la historia, ese juez implacable que no atiende a excusas ni a buenas intenciones, nos susurra una y otra vez una verdad incómoda. Los templos pueden caer. Cuando lo hacen, no se llevan solo el oro de sus bóvedas, se llevan el alma de la sociedad, se llevan la confianza. Imaginen por un momento que se despiertan mañana y la noticia es unánime, global, ineludible. El sistema bancario mundial ha sido desconectado. No es un festivo, no es un fallo técnico temporal, es un cese de operaciones indefinido. El primer pensamiento podría ser de alivio para aquellos ahogados en deudas. ¿Se ha borrado el marcador? Pero esa euforia duraría apenas unos segundos, reemplazada por un frío que se arrastra desde el estómago. Intentan usar su tarjeta de crédito, rechazada. Su tarjeta de débito, rechazada. Intentan sacar efectivo de un cajero automático, fuera de servicio. La aplicación del banco en su teléfono, un mensaje de error perpetuo. El dinero, esa entidad abstracta a la que hemos entregado el poder de valorar nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestros sueños, ha dejado de fluir. Se ha convertido en una promesa rota, en unos y ceros congelados en servidores muertos. En el primer día, la confusión reinaría sobre el pánico. Las tiendas que aún aceptan efectivo verían sus existencias vaciadas por aquellos pocos que guardaban billetes bajo el colchón. Pero, ¿cuánto efectivo tiene la persona promedio? ¿Suficiente para una semana de comida? ¿2? Las gasolineras se convertirían en puntos de caos, primero aceptando los últimos vestigios de papel moneda, luego cerrando sus bombas. Las cadenas de suministro, lubricadas por líneas de crédito y pagos electrónicos, se paralizarían. El camión que transporta alimentos del campo a la ciudad no puede repostar. El barco que trae componentes de Asia no puede pagar las tasas portuarias. La fábrica que ensambla su teléfono no puede pagar a sus empleados. El concepto de salario se vuelve una ficción. Su empleador puede querer pagarle, pero ¿cómo? No hay transferencias. No hay cheques que puedan ser cobrados. El contrato social que dicta que el trabajo se intercambia por poder adquisitivo se ha desintegrado. El mundo no se detendría por falta de recursos. El trigo seguiría en los campos. El petróleo seguiría bajo tierra. El talento y el conocimiento seguirían en nuestras mentes. Se detendría por la evaporación de un único y frágil elemento, la confianza organizada. Los bancos son la manifestación institucional de esa confianza, un sistema que nos permite colaborar y comerciar con extraños a escala global, creyendo que el valor que damos hoy será honrado mañana. Cuando ese sistema se apaga, no volvemos a un simple mundo de trueque. Volvemos a un mundo donde el horizonte de la confianza se reduce al alcance de la vista, a la familia, al vecino, a la tribu. Y esa contracción es el preludio del colapso. Esta no es una fantasía distópica, es un patrón histórico. Y para entender la magnitud de lo que perderíamos, debemos viajar al origen, al momento en que la humanidad se enfrentó por primera vez al problema del valor y la confianza, y forjó una solución que, para bien o para mal, nos ha traído hasta el borde de este precipicio. Para comprender la fragilidad de nuestro presente, debemos despojarnos de la arrogancia de la modernidad y viajar en el tiempo. Vayamos a las fértiles llanuras de Mesopotamia, hace casi 5000 años. Aquí, entre los ríos Tigris y Éufrates, las primeras ciudades del mundo florecían,
Uruk, Ur, Babilonia. Y con las ciudades surgieron problemas de una escala nunca antes vista. Un agricultor podía cosechar más grano del que su familia podía consumir, pero su cosecha era vulnerable a las inundaciones, a las plagas, a los ladrones. Un comerciante podía tener bienes valiosos, pero transportarlos era peligroso. ¿Cómo podía la gente almacenar y proteger el valor de su trabajo? La solución fue tan ingeniosa como revolucionaria. Los templos, los centros espirituales y sociales de estas ciudades comenzaron a actuar como depósitos seguros. Eran edificios sólidos, bien custodiados y, lo más importante, gozaban de la confianza divina y terrenal de la comunidad. Un agricultor podía depositar sus sacos de grano en los almacenes del templo y recibir a cambio una tablilla de arcilla, una nota de recibo con el sello del sacerdote que certificaba la cantidad y calidad de su depósito. Este trozo de arcilla cocida era más que un simple recibo. Era el nacimiento de una idea que cambiaría el mundo. Era dinero representativo. El agricultor no necesitaba cargar con sus pesados sacos de grano para comerciar. Podía usar la tablilla. Podía pagar a un artesano con esa tablilla. Y el artesano, a su vez, podía ir al templo y reclamar el grano, o usar la misma tablilla para comprar lana a un pastor. El valor se había abstraído de su forma física. El grano permanecía seguro en el templo, pero su valor económico se movía por la ciudad en forma de estas tablillas. Esto era un banco en su forma más pura. Un lugar de custodia y un facilitador del comercio. Pero los sacerdotes banqueros de Babilonia pronto dieron el siguiente paso lógico, un paso que contiene el germen de todo el sistema financiero moderno, con toda su gloria y toda su peligrosidad. Se dieron cuenta de que la mayoría del grano depositado permanecía en sus silos durante largos períodos. La gente rara vez reclamaba sus depósitos todos a la vez. Y si prestaban una parte de ese grano a otros que lo necesitaban, a un agricultor cuya cosecha había fallado, o a un emprendedor que quería financiar una caravana comercial. Podían cobrar un interés por el préstamo, una pequeña porción extra de grano a devolver junto con el principal. Así nació la banca de reserva fraccionaria. Se estaban creando más reclamaciones sobre el grano, las tablillas, de las que había grano físico en los almacenes. El sistema funcionaba y, de hecho, hacía que la economía creciera, siempre y cuando se mantuviera la confianza, siempre y cuando no todos los depositantes acudieran al templo a reclamar su grano al mismo tiempo. Si eso ocurría, si un rumor de plaga o una mala cosecha provocaba el pánico, la verdad quedaba al descubierto. El templo no tenía suficiente para pagar a todos. El sistema colapsaba. Esto no es una crítica al sistema, es una observación de su naturaleza inherente. El sistema financiero, desde sus inicios en la antigua Sumeria, no es un sistema de almacenamiento de valor. Es un sistema de multiplicación de la confianza. Multiplica la velocidad y la escala de la actividad económica, pero también multiplica el riesgo. Es una palanca que puede levantar una civilización, pero también puede romperse bajo su propio peso. Roma heredaría y refinaría este modelo. Los argentari, banqueros privados que se instalaban en los foros, aceptaban depósitos, cambiaban divisas y emitían letras de cambio que permitían a los comerciantes viajar sin llevar pesadas bolsas de monedas. Construyeron un sistema que financiaba las legiones, los acueductos y el vasto comercio del imperio. Pero también ellos estaban sujetos a las mismas leyes de confianza. Cuando el imperio se expandió en exceso, cuando las guerras devaluaron la moneda y la estabilidad política se desvaneció, la gente corrió a los argentari para reclamar su oro y plata. Muchos bancos quebraron, contribuyendo a la parálisis económica que precedió a la larga decadencia de Roma. La lección, escrita en tablillas de arcilla y en papiros olvidados, es brutalmente simple. Las instituciones financieras no crean la estabilidad, la reflejan. Son un espejo de la confianza colectiva de una sociedad. Cuando esa confianza se rompe,
el espejo se hace añicos y cada fragmento refleja una imagen de pánico y desorden. Lo que veríamos mañana por la mañana no sería un evento nuevo en la historia humana. Sería simplemente la versión digital y globalizada de un pánico bancario babilónico. El colapso del Imperio Romano de Occidente sumió a Europa en una era de fragmentación. El comercio a larga distancia se volvió peligroso y esporádico. La confianza, ese lubricante invisible de la economía, se evaporó. El poder se localizó en señores feudales y sus castillos, y la economía se replegó sobre sí misma, volviéndose agraria y de subsistencia. En este mundo, la idea de una banca sofisticada parecía una reliquia de un pasado perdido, como los acueductos en ruinas que salpicaban el paisaje. Pero la necesidad, como siempre, es la madre de la invención. Y en medio de este aparente retroceso, surgió una de las organizaciones más enigmáticas y poderosas de la historia, una que reinventaría la banca a escala internacional bajo el estandarte de la fe, los Caballeros Templarios. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, fundada a principios del siglo XII, tenía una misión original humilde: proteger a los peregrinos cristianos en su peligroso viaje a Tierra Santa. Sin embargo, su estructura única los posicionó para resolver un problema económico fundamental. Los peregrinos y los cruzados necesitaban viajar a través de miles de kilómetros de territorio hostil. Llevar consigo grandes cantidades de oro y plata para financiar su viaje era una invitación a los bandidos. Era ineficiente y mortalmente peligroso. Los templarios, con su red de encomiendas y fortalezas repartidas por toda Europa y Tierra Santa, y su reputación de guerreros devotos, incorruptibles, ofrecieron una solución genial. Un noble en Londres podía depositar su oro en la casa templaria local. A cambio, recibía una carta de crédito, un pergamino cifrado con un código complejo. Al llegar a Jerusalén, podía presentar esa carta en la encomienda templaria y retirar la misma cantidad de oro, menos una comisión por el servicio. Era el sistema de transferencias electrónicas del siglo XII, pero basado en pergamino, cera y la punta de una espada. Esta innovación transformó a los templarios. De ser una orden monástica militar, se convirtieron en la primera corporación multinacional del mundo, con un poder financiero que rivalizaba con el de los reinos. Gestionaban las finanzas de la nobleza, concedían préstamos a reyes y papas y administraban vastas extensiones de tierra. Su red era el sistema circulatorio que bombeaba el capital a través de una Europa que despertaba de su letargo feudal. Se convirtieron, en esencia, en el banco central de la cristiandad, pero su éxito contenía las semillas de su propia destrucción. El arquetipo del gobierno-imperio, siempre hambriento de recursos y celoso de cualquier poder que no fuera el suyo, observaba con creciente recelo. Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, era un rey ambicioso que había llevado a su reino al borde de la bancarrota a través de guerras costosas, y era, significativamente, uno de los mayores deudores de la Orden del Temple. Para un monarca sin escrúpulos, la solución a sus problemas era obvia y tentadora. No se trataba solo de cancelar su deuda, se trataba de eliminar a un acreedor que se había vuelto más poderoso que su deudor. Se trataba de expropiar una riqueza inmensa y de reafirmar la primacía del poder estatal sobre el poder financiero. En una operación coordinada y brutal, el viernes 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó el arresto de todos los templarios en Francia. Las acusaciones eran una mezcla de herejía, idolatría y sodomía, diseñadas para destruir su reputación y justificar la confiscación de sus bienes. Sometidos a torturas terribles, muchos confesaron crímenes que no habían cometido. El Papa Clemente V, presionado por el rey francés, disolvió oficialmente la orden en 1312. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París, proclamando su inocencia hasta el final. La caída de los templarios es una lección fundamental y escalofriante. Nos enseña que un sistema financiero, por muy sofisticado e internacional que sea, nunca opera en un vacío.
siempre existe en una tensa relación con el poder político. Cuando un sistema financiero se vuelve demasiado poderoso, demasiado independiente, o simplemente se convierte en un acreedor inconveniente para un Estado soberano, ese Estado utilizará todo su poder, militar, legal y propagandístico, para someterlo o destruirlo. La confianza que los templarios habían construido durante 2 siglos se desvaneció no por un fallo económico interno, sino por un acto de violencia política. Su sistema no implosionó, fue demolido. Esto nos recuerda que si los bancos cerraran mañana, la causa podría no ser un fallo técnico o una crisis de liquidez. Podría ser una decisión deliberada de un poder que decide que el sistema ya no le sirve. La historia nos muestra que el contrato entre el dinero y el Estado es frágil, y cuando se rompe, las consecuencias son catastróficas. La destrucción de los templarios dejó un vacío de poder en el mundo de las finanzas europeas, pero la necesidad de capital y crédito no desapareció. Simplemente cambió de manos. El epicentro del poder financiero se desplazó de las órdenes monásticas y los reinos del norte a las bulliciosas ciudades-estado de Italia, donde una nueva clase de hombres, ni reyes ni sacerdotes, estaba a punto de perfeccionar el arte del dinero y usarlo para dar forma al mundo moderno. Entramos en la Florencia del Renacimiento, una ciudad que se convirtió en un crisol de arte, ciencia y, sobre todo, de innovación financiera. Y en el corazón de esta explosión de creatividad se encontraba una familia, los Medici. Su historia no es solo la de una dinastía de banqueros, es la historia de cómo el poder del capital, cuando se maneja con astucia y ambición, puede superar al poder de la cuna y la espada. Los Medici no eran de la antigua nobleza, eran comerciantes de lana que se dieron cuenta de que se podía ganar más dinero moviendo dinero que moviendo mercancías. Giovanni di Bicci de Medici fundó el Banco Medici en 1397 y fue bajo su hijo, Cosimo, que la familia alcanzó un poder sin precedentes. ¿Cuál fue su secreto? No inventaron la banca, pero la perfeccionaron hasta convertirla en un arte y una ciencia. Implementaron y popularizaron la contabilidad de doble entrada, una innovación que permitía un seguimiento preciso de débitos y créditos, dando al banquero una visión clara y en tiempo real de la salud de su negocio. Crearon una estructura de holding, una red de sucursales en toda Europa, Roma, Venecia, Ginebra, Londres, que operaban como sociedades semi-independientes. Esto diversificaba el riesgo. Si una sucursal fracasaba, no arrastraba a todo el banco con ella. Pero su verdadera genialidad fue entender que el dinero es poder en su forma más fluida. Se convirtieron en los banqueros del papado, una de las posiciones más lucrativas y prestigiosas de Europa. Esto les dio acceso a inmensos flujos de capital y a una influencia política incalculable. Utilizaron su vasta riqueza no solo para enriquecerse más, sino para comprar poder. Financiaron a reyes y príncipes, asegurándose de que los gobernantes de Europa estuvieran en deuda con ellos, literalmente. En Florencia, gobernaron sin ostentar una corona. Cosimo de Medici era técnicamente un ciudadano más, pero su influencia era tal que ningún político se atrevía a contradecirle. Controlaban la ciudad a través de una red de lealtades, deudas y obligaciones. Y aquí es donde su historia se vuelve una parábola para nuestra era. Los Medici utilizaron su riqueza para convertirse en los mayores mecenas del arte de la historia. Financiaron a Brunelleschi para que construyera la magnífica cúpula de la Catedral de Florencia. Apoyaron a Donatello, a Botticelli, a un joven Miguel Ángel. Transformaron Florencia en la cuna del Renacimiento. Pero este mecenazgo no era pura filantropía. Era una demostración de poder, una forma de legitimar su gobierno y de lavar la reputación del pecado de la usura, que la Iglesia todavía condenaba oficialmente. Era la primera gran campaña de relaciones públicas financiada por un banco. La historia de los Medici revela una verdad crucial. La línea entre el poder financiero y el poder político es porosa, y a menudo
inexistente. Ellos demostraron que una élite bancaria puede, de hecho, convertirse en la élite gobernante, dirigiendo el destino de las naciones desde sus libros de contabilidad. Pero su historia también es una advertencia. El Banco Medici, en su apogeo, parecía invencible. Sin embargo, las generaciones posteriores carecieron de la habilidad y la prudencia de Cosimo. Lorenzo el Magnífico, su nieto, fue un gran mecenas pero un banquero mediocre. La mala gestión, los préstamos arriesgados a gobernantes que luego no pagaban, un eco de la historia de los templarios, y la creciente competencia llevaron al banco a un lento declive. Finalmente, se derrumbó a finales del siglo XV. El colapso del banco no solo arruinó a la familia, desestabilizó a Florencia y contribuyó a las décadas de guerra e inestabilidad que asolaron Italia. Cuando un banco se vuelve demasiado grande para caer, su caída arrastra consigo a toda la sociedad. Lo que los Medici nos enseñan es que nuestro sistema moderno, con sus gigantes bancarios sistémicamente importantes, cuyos destinos están íntimamente ligados a los de los gobiernos, no es nuevo. Es la culminación de un modelo que nació en la Florencia del siglo XV. Los banqueros que hoy influyen en las políticas gubernamentales, que financian campañas electorales y cuyos errores son rescatados con dinero público, son los herederos directos de Cosimo de Medici. La lección es que la concentración del poder financiero en unas pocas manos crea una aristocracia invisible, una que gobierna no por derecho divino, sino por el control del crédito, y al igual que las dinastías del pasado, no es inmune a la arrogancia, al error y al colapso. A medida que el Renacimiento daba paso a la era de la exploración y la formación de los estados-nación modernos, la escala del poder y la ambición se expandió exponencialmente. Los reinos ya no se contentaban con dominar a sus vecinos, ahora competían por imperios globales. Y estas ambiciones imperiales tenían un apetito insaciable de dinero. Las guerras se volvieron más grandes, más largas y mucho más caras. Construir y mantener flotas navales para controlar las rutas comerciales del mundo requería sumas de dinero que superaban con creces los ingresos fiscales de cualquier monarca. El poder ya no residía únicamente en el tamaño de un ejército, sino en la capacidad de un Estado para financiarlo. En este nuevo y peligroso juego, surgió una innovación que consolidaría la alianza entre el Estado y las finanzas de una manera que perdura hasta nuestros días: el Banco Central. Y el arquetipo de todos los bancos centrales, el modelo que sería imitado en todo el mundo, nació en Inglaterra en 1694, el Banco de Inglaterra. La historia de su creación es un ejemplo perfecto de cómo funciona la élite financiera en connivencia con el gobierno. Inglaterra estaba enfrascada en una guerra agotadora contra la Francia de Luis XIV. El rey Guillermo III estaba desesperado por conseguir fondos. Los métodos tradicionales de impuestos y préstamos forzosos eran insuficientes e impopulares. Un consorcio de banqueros y comerciantes, liderado por William Paterson, se acercó al gobierno con una propuesta audaz. Prestarían al gobierno 1,2 millones de libras, una suma astronómica en ese momento, a un interés del 8%. A cambio, no solo recibirían ese interés, sino que se les concedería una carta real que les daría el monopolio para operar como un banco por acciones, llamado el Gobernador y la Compañía del Banco de Inglaterra. Y aquí está el truco genial, la pieza de alquimia financiera que cambió el mundo. Se les permitió emitir billetes de banco, papel moneda, por un valor superior a las reservas de oro y plata que poseían. Estos billetes estaban, en teoría, respaldados por la deuda del gobierno que poseían. En esencia, el banco estaba monetizando la deuda del gobierno. Creó dinero de la nada, se lo prestó al gobierno, y luego el público usaba ese mismo dinero recién creado como moneda de curso legal. Fue una revolución. Por primera vez, un Estado tenía acceso a una fuente casi ilimitada de financiación. El Banco de Inglaterra se convirtió en el motor financiero del Imperio Británico.
Financió las guerras que permitieron a Gran Bretaña derrotar a Francia y convertirse en la potencia hegemónica mundial. Financió la Royal Navy, que patrullaba los océanos y protegía las rutas comerciales. Financió la revolución industrial, proporcionando el capital necesario para construir fábricas y ferrocarriles. Pero este poder tenía un lado oscuro. Creó un vínculo permanente entre el interés de los banqueros y el interés del Estado. El banco necesitaba que el Estado sobreviviera y pagara sus deudas, y el Estado necesitaba que el banco siguiera creando dinero para financiar sus ambiciones. El common person, el ciudadano común, fue introducido en un sistema en el que el valor de su dinero ya no estaba ligado directamente al oro, sino a la confianza en la capacidad del gobierno para pagar sus deudas a un banco privado. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, Francia intentaba su propio experimento con un banco central y el papel moneda, con resultados desastrosos que sirven como una eterna advertencia. El economista escocés John Law convenció al regente francés en 1716 para crear la Banque Générale. Law argumentaba, correctamente, que una mayor oferta monetaria estimularía el comercio. El banco emitió papel moneda y, al principio, la economía francesa floreció. Pero la ambición de Law no tenía límites. Vinculó el banco a la Compañía del Mississippi, una empresa a la que se le concedió el monopolio del comercio en las colonias francesas de América del Norte. Law promovió la compañía con historias extravagantes de oro y plata en Luisiana, creando una de las primeras y más grandes burbujas especulativas de la historia. El precio de las acciones de la Compañía del Mississippi se disparó. La gente vendía sus tierras y joyas para comprar acciones, creyendo que se harían ricos de la noche a la mañana. El banco de Law imprimió cada vez más billetes para alimentar este frenesí. Pero la riqueza de Luisiana era una ilusión. Cuando la gente empezó a darse cuenta de que no había beneficios y trató de vender sus acciones y cambiar sus billetes por oro, la burbuja estalló. El valor de las acciones y del papel moneda se desplomó. La gente que se creía rica se encontró con que poseía papel sin valor. El sistema de Law colapsó por completo, llevando a la economía francesa a la ruina y dejando una profunda y duradera desconfianza hacia el papel moneda y los bancos centrales en Francia durante generaciones. Estos dos experimentos, el éxito inglés y el desastre francés, definen los dos polos del sistema bancario moderno. Por un lado, la capacidad de un banco central para financiar el poder del Estado y el crecimiento económico. Por otro, su terrible potencial para crear burbujas, devaluar la moneda y destruir la riqueza de la gente común a través de la inflación y el colapso. La pregunta que debemos hacernos hoy, mientras nuestros propios bancos centrales crean billones de dólares, euros y yenes de la nada, es: ¿estamos siguiendo el modelo de Inglaterra o el de John Law? La historia no ofrece una respuesta reconfortante, simplemente nos muestra que la línea entre ambos es peligrosamente delgada. El eco de la burbuja del Mississippi y el escepticismo hacia el poder financiero centralizado cruzaron el Atlántico y se arraigaron profundamente en la psique de la nueva nación que estaba naciendo, los Estados Unidos de América. Los padres fundadores, hombres como Thomas Jefferson, sentían una aversión visceral hacia la idea de un banco central al estilo del Banco de Inglaterra. Lo veían como una herramienta de la aristocracia, un mecanismo para concentrar la riqueza en manos de una élite urbana a expensas del agricultor y el hombre común. Para ellos, un banco central era fundamentalmente antidemocrático y una amenaza para la libertad. Esta tensión entre la necesidad de un sistema financiero estable y el miedo a la concentración del poder financiero definiría la historia económica de Estados Unidos durante los siguientes 150 años. El primer intento, el primer banco de los Estados Unidos, fletado en 1791 bajo la insistencia del secretario del Tesoro Alexander Hamilton, fue controvertido desde el principio. Hamilton, un defensor de un gobierno central fuerte
y de una economía industrial, veía el banco como esencial para gestionar la deuda de la Guerra de Independencia y para crear una moneda nacional estable. Jefferson y sus seguidores, que abogaban por una república agraria de pequeños propietarios, lo vieron como una traición a los principios de la Revolución. El banco funcionó durante 20 años, pero la oposición política fue tan fuerte que su carta no fue renovada en 1811. La ausencia de un banco central durante la guerra de 1812 fue un desastre. El gobierno tuvo dificultades para financiar el esfuerzo bélico y el sistema bancario, compuesto por cientos de bancos estatales con sus propias monedas, cayó en el caos. Esta experiencia llevó a la creación del Segundo Banco de los Estados Unidos en 1816. Pero la desconfianza no había desaparecido. Se cristalizó en la figura de Andrew Jackson, un presidente que se veía a sí mismo como un tribuno del pueblo en lucha contra las élites corruptas. Jackson despreciaba al Segundo Banco, al que llamaba un monstruo de cabeza de hidra, que servía a los ricos y a los intereses extranjeros. Su director, Nicholas Biddle, encarnaba todo lo que Jackson y sus seguidores detestaban. Era un aristócrata de Filadelfia, culto y, a sus ojos, arrogante. La guerra bancaria entre Jackson y Biddle se convirtió en una de las batallas políticas más feroces de la historia de Estados Unidos. Jackson vetó la renovación de la Carta del Banco en 1832 y procedió a retirar los fondos del gobierno, depositándolos en una serie de bancos estatales más pequeños, conocidos como pet banks, bancos mascota. Jackson ganó la guerra. El Segundo Banco de los Estados Unidos dejó de existir como institución nacional en 1830. La victoria de Jackson inauguró un período conocido como la Era de la Banca Libre o Wildcat Banking. Durante las siguientes décadas, Estados Unidos no tuvo un banco central. Cualquiera que cumpliera con unos requisitos mínimos podía abrir un banco y emitir su propia moneda. El resultado fue un sistema financiero vibrante y dinámico, pero también increíblemente inestable y caótico. Cientos de billetes de banco diferentes circulaban, muchos de ellos sin valor. Los pánicos bancarios eran frecuentes y severos. La falta de un prestamista de última instancia significaba que cuando un banco tenía problemas, a menudo arrastraba a otros con él en una cascada de quiebras. Esta era de inestabilidad culminó en el pánico de 1907. Una serie de quiebras bancarias en Nueva York amenazó con colapsar todo el sistema financiero estadounidense. En ausencia de un banco central, la nación tuvo que recurrir a un hombre, el banquero más poderoso de la época, J.P. Morgan. Morgan, actuando como un banco central de facto, reunió a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca y, literalmente, los encerró hasta que acordaron aportar el capital necesario para apuntalar a los bancos débiles y restaurar la confianza. La crisis se evitó, pero la lección fue clara para la élite financiera y política. El país no podía depender del capricho de un solo hombre para salvar su economía. Se necesitaba una solución más permanente, más institucional. El pánico de 1907 creó el pretexto perfecto para que los mismos banqueros que Jefferson y Jackson tanto temían presentaran su propia solución. En 1910, un grupo de los banqueros y políticos más influyentes del país, incluyendo a representantes de los imperios Rockefeller, Morgan y Kuhn, Loeb and Co., se reunieron en secreto en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia. Bajo el pretexto de una cacería de patos, pasaron una semana diseñando la estructura de un nuevo banco central para Estados Unidos. Su plan, cuidadosamente presentado al público como una medida para proteger al ciudadano común de los pánicos bancarios y para controlar el poder de los grandes banqueros de Wall Street, se convirtió en la Ley de la Reserva Federal de 1913. La Fed fue diseñada para parecer un organismo público, con una junta de gobernadores nombrada por el presidente, pero en su núcleo es una estructura híbrida público-privada. Los bancos miembros, es decir,
Los bancos privados del país son los accionistas de los bancos de la Reserva Federal regionales. El sistema que los padres fundadores temían y que Andrew Jackson luchó por destruir había regresado, más grande, más poderoso y con un barniz de legitimidad gubernamental. La creación de la Reserva Federal marca el fin de la era del dinero descentralizado en Estados Unidos y el comienzo de la era del control centralizado, una era que llevaría al país a través de 2 guerras mundiales, la mayor depresión económica de la historia y a su ascenso como la superpotencia económica mundial. La ironía es profunda. La solución al problema de la inestabilidad bancaria fue entregar las llaves del sistema monetario a una coalición de los mismos banqueros cuyo poder se suponía que debía ser controlado. La creación de la Reserva Federal en 1913 fue vendida al público estadounidense como el amanecer de una nueva era de estabilidad económica. Los arquitectos del sistema prometieron que los pánicos bancarios del siglo XIX, con sus corridas, quiebras y depresiones, eran cosa del pasado. La Fed, con su capacidad para ajustar las tasas de interés y actuar como prestamista de última instancia, sería el sabio timonel que guiaría el barco de la economía a través de aguas turbulentas, asegurando un crecimiento constante y la prosperidad para todos. Durante una década, pareció que la promesa se estaba cumpliendo. Los locos años 20 fueron un período de innovación tecnológica y crecimiento económico sin precedentes. El automóvil, la radio y la electrificación transformaron la vida cotidiana. El mercado de valores se disparó, atrayendo no solo a los ricos, sino también a la clase media, que por primera vez participaba masivamente en la especulación financiera, a menudo utilizando un apalancamiento masivo a través de margin calls. Parecía que la prosperidad no tenía fin. Pero bajo la superficie brillante de la década del jazz, las mismas fuerzas atemporales de la codicia y el miedo estaban trabajando. La Reserva Federal, en lugar de controlar la exuberancia, la alimentó manteniendo las tasas de interés bajas durante gran parte de la década, lo que facilitó el endeudamiento para especular. La burbuja creció a proporciones monstruosas, y como todas las burbujas, finalmente encontró su alfiler. El Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, el mercado de valores de Nueva York comenzó a caer. A pesar de los intentos de los grandes banqueros, al estilo de JP Morgan en 1907, de apuntalar el mercado, el pánico se apoderó de los inversores. El martes 29 de octubre, el mercado se derrumbó por completo. Fue el comienzo de la Gran Depresión. Pero el crash bursátil fue solo el primer acto, el verdadero desastre. El que transformó una severa recesión en una década de miseria fue el colapso del sistema bancario. Y aquí, la Reserva Federal, la institución creada precisamente para prevenir este escenario, no solo falló estrepitosamente, sino que empeoró activamente la situación. A medida que la economía se contraía, la gente comenzó a perder la confianza en los bancos. Empezaron a retirar su dinero, prefiriendo guardar efectivo bajo el colchón. Esto inició una espiral mortal. Un banco, enfrentado a una corrida, tenía que vender sus activos, préstamos, bonos, a precios de liquidación para obtener efectivo, lo que deprimía aún más la economía. Si no podía conseguir suficiente efectivo, quebraba. La quiebra de un banco generaba pánico entre los depositantes de otros bancos, provocando nuevas corridas. Fue un contagio de miedo. En lugar de inundar el sistema con liquidez para detener el pánico, como un prestamista de última instancia debería hacer, la Reserva Federal hizo lo contrario. Se mantuvo al margen e incluso contrajo la oferta monetaria, preocupada por preservar el patrón oro. Permitieron que los bancos quebraran en masa. Entre 1930 y 1933, más de 9.000 bancos en Estados Unidos cerraron sus puertas, eliminando los ahorros de toda la vida de millones de familias. Imaginen la escena, repetida en miles de pueblos y ciudades. Una multitud ansiosa se agolpa frente a las puertas cerradas de un banco. En la puerta, un simple letrero:
cerrado. Para esas personas, no era solo su dinero lo que habían perdido, era su futuro, la capacidad de alimentar a sus hijos, de pagar la hipoteca, de soñar con una vida mejor. Todo se había evaporado. El sistema en el que habían confiado les había fallado de la manera más cruel posible. El colapso bancario tuvo un efecto devastador en la economía real. Sin acceso al crédito, las empresas no podían invertir ni pagar a sus empleados. Quebraron. El desempleo se disparó, llegando al 25%. Las granjas fueron embargadas. La producción industrial se desplomó. Las colas para conseguir pan se convirtieron en un símbolo de la época. La Gran Depresión no fue solo un evento estadounidense, fue un fenómeno global. La contracción económica en Estados Unidos y el colapso de su sistema bancario se extendieron por todo el mundo, llevando a crisis similares en Europa y otras partes del globo. Este desastre global demostró, de la manera más dolorosa, la interconexión del sistema financiero mundial y la importancia crítica de la confianza bancaria. La lección de la Gran Depresión es profunda y aterradora. Nos enseña que la existencia de un banco central no es una garantía de estabilidad. Una institución poderosa dirigida por las personas equivocadas, con las ideas equivocadas, puede transformar una crisis en una catástrofe. Nos enseña que la confianza es el activo más valioso de un sistema bancario, y una vez que se pierde, es increíblemente difícil de recuperar. Y, lo más importante, nos muestra cómo se ve realmente el cierre de los bancos. No es un evento ordenado, es un dominó de quiebras que borra la riqueza, destruye empleos y desgarra el tejido social. La imagen de la multitud frente al banco cerrado no es una reliquia del pasado, es una bella advertencia. Es un fantasma que acecha a nuestro sistema financiero moderno, recordándonos que las estructuras que creemos permanentes pueden romperse con una velocidad y una ferocidad aterradoras. La devastación de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dejó al mundo en ruinas, pero también ofreció una oportunidad única, la posibilidad de reconstruir el sistema financiero global desde cero. En julio de 1944, mientras la guerra aún rugía, delegados de 44 naciones aliadas se reunieron en el aislado Hotel Mount Washington en Bretton Woods, New Hampshire. Su misión era diseñar un nuevo orden económico internacional que evitara los errores del pasado, las devaluaciones competitivas, las barreras comerciales y la inestabilidad financiera que habían conducido a la depresión y a la guerra. Lo que crearon fue el sistema de Bretton Woods, un acuerdo que gobernaría la economía mundial durante casi 3 décadas y sentaría las bases de la era de prosperidad de la posguerra. En el corazón de este nuevo sistema estaba el dólar estadounidense. Estados Unidos salió de la guerra como la única gran potencia industrial con su infraestructura intacta. Poseía 2/3 de las reservas de oro del mundo. Aprovechando esta posición de dominio abrumador, el sistema de Bretton Woods estableció el dólar como la moneda de reserva mundial. Las monedas de las demás naciones se fijarían a un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, y el propio dólar, a su vez, estaría fijado al oro a una tasa de $35 por onza. Esto creó un sistema de patrón oro-cambio. Para el resto del mundo, el dólar era tan bueno como el oro, porque los bancos centrales extranjeros tenían el derecho de cambiar sus tenencias de dólares por oro físico del Tesoro de Estados Unidos. Este sistema proporcionó una estabilidad muy necesaria. Fomentó el comercio internacional al eliminar la incertidumbre de los tipos de cambio flotantes. Facilitó la reconstrucción de Europa y Japón a través de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, también creadas en Bretton Woods. Durante los años 50 y 60, el mundo experimentó un crecimiento económico sin precedentes, a menudo llamado la Edad de Oro del capitalismo. Parecía que los arquitectos de Bretton Woods habían encontrado la fórmula mágica para la estabilidad y la prosperidad global. Pero, una vez más,
las tensiones inherentes al sistema comenzaron a manifestarse. El problema, conocido como el dilema de Triffin, era simple. Para que el mundo tuviera suficientes dólares para lubricar el creciente comercio global, Estados Unidos tenía que tener un déficit comercial constante, es decir, gastar más dólares en el extranjero de los que recibía. Sin embargo, si Estados Unidos inundaba el mundo con demasiados dólares, la confianza en su capacidad para canjear esos dólares por oro a $35 la onza comenzaría a erosionarse. El país se enfrentaba a una elección imposible entre proporcionar liquidez global y mantener la confianza en el dólar. En la década de 1960, Estados Unidos eligió la liquidez. Los costos de la guerra de Vietnam y los programas sociales de la Gran Sociedad del presidente Lyndon B. Johnson llevaron a un gasto deficitario masivo. El gobierno de EUU simplemente imprimió más dólares para pagar sus facturas. Los países extranjeros, especialmente Francia bajo Charles de Gaulle, comenzaron a darse cuenta de que había muchos más dólares en circulación de los que Estados Unidos podía respaldar con su oro. Vieron que Estados Unidos estaba financiando sus déficits y sus guerras con un privilegio exorbitante: la capacidad de imprimir la moneda de reserva mundial. Empezaron a hacer lo lógico: comenzaron a cambiar sus dólares por oro. Las reservas de oro de Estados Unidos comenzaron a disminuir a un ritmo alarmante. La confianza en el sistema se estaba desmoronando. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon se enfrentó a una crisis. El sistema de Bretton Woods estaba al borde del colapso. En una decisión que cambiaría la naturaleza del dinero para siempre, Nixon apareció en la televisión nacional y anunció que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Esa suspensión temporal se ha vuelto permanente. En un solo discurso, Nixon rompió el último vínculo formal que quedaba entre el dinero y un activo físico tangible. El mundo entero fue puesto en un estándar de dólar fiduciario. El dinero ya no estaba respaldado por oro, estaba respaldado únicamente por la fe y el crédito del gobierno de los Estados Unidos. Este evento, conocido como el Shock de Nixon, es posiblemente el evento más importante en la historia financiera moderna, pero es sorprendentemente poco conocido por el público en general. Marcó el fin de una era y el comienzo de la nuestra. A partir de 1971, entramos en un mundo de tipos de cambio flotantes y, lo que es más importante, un mundo donde no hay un ancla externa para la creación de dinero y crédito. Los bancos centrales, liberados de la disciplina del oro, ahora podían crear cantidades ilimitadas de moneda. Esto desató una era de expansión masiva del crédito, deudas gubernamentales crecientes y una financiarización cada vez mayor de la economía. Las consecuencias de esa decisión de 1971 todavía se están desarrollando hoy. Vivimos en el sistema que Nixon creó por necesidad. Un sistema global basado en la deuda y en la confianza en el dólar estadounidense. Si los bancos cerraran mañana, no sería solo por el pánico de los depositantes. Sería la crisis final de un sistema monetario fiduciario de 50 años que ha permitido una acumulación de deuda a una escala que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. El fantasma de Bretton Woods nos recuerda que los sistemas que parecen permanentes pueden ser desmantelados de la noche a la mañana por una sola decisión política. El fin del sistema de Bretton Woods en 1971 no fue simplemente un ajuste técnico en la política monetaria internacional. Fue una ruptura de paradigma, un cambio fundamental en la naturaleza misma del dinero. Al cortar el último vínculo con el oro, el mundo se embarcó en un vasto y desconocido experimento, un sistema monetario global puramente fiduciario. Fiduciario proviene del latín fiducia, que significa confianza. A partir de ese momento, el valor de todas las monedas del mundo, incluido el dólar, ya no se basaba en la promesa de convertibilidad en un activo tangible, sino únicamente en la confianza en la autoridad que lo emite.
el gobierno y su banco central. Esta nueva libertad de la Cruz de Oro tuvo consecuencias profundas e inmediatas. Liberó a los gobiernos de las restricciones fiscales. Sin la necesidad de respaldar su moneda con oro, los déficits gubernamentales podían expandirse dramáticamente. La deuda pública, especialmente en Estados Unidos, comenzó una trayectoria ascendente que continúa hasta el día de hoy. Para el sistema bancario, esta nueva era fue un paraíso. La capacidad de crear crédito, que siempre ha sido el negocio principal de la banca, ahora estaba teóricamente ilimitada. La era post-Bretton Woods vio una explosión de innovación financiera. Productos que antes eran esotéricos, como los derivados, los swaps de tipos de interés y los valores respaldados por hipotecas, se convirtieron en el centro del universo financiero. Los mercados se volvieron globales, interconectados y operaban las 24 horas del día. El dinero, ahora reducido a impulsos electrónicos que se movían a la velocidad de la luz, se volvió cada vez más abstracto y alejado de la economía real de bienes y servicios. Esta financiarización de la economía creó una riqueza inmensa para quienes estaban dentro del sistema. Los salarios en el sector financiero se dispararon en comparación con otros sectores. Wall Street y la City de Londres se convirtieron en los centros de poder del nuevo orden mundial. Pero este sistema también introdujo nuevos y masivos niveles de riesgo sistémico. La interconexión significaba que una crisis en un rincón del mundo podía propagarse instantáneamente a través de todo el sistema, como un virus informático. La complejidad de los nuevos productos financieros hacía que fuera casi imposible para los reguladores, y a menudo incluso para los propios banqueros, comprender completamente los riesgos que se estaban asumiendo. Y la escala del apalancamiento, la cantidad de dinero prestado en relación con el capital propio, alcanzó niveles astronómicos. El sistema se convirtió en un gigantesco castillo de naipes, cada vez más alto y más inestable. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, vimos una serie de crisis que fueron presagios de lo que estaba por venir. La crisis de la deuda latinoamericana, el lunes negro de 1987, la crisis de los savings and loans, la crisis del tequila en México, la crisis financiera asiática de 1997, el colapso del fondo de cobertura Long Term Capital Management en 1998. En cada caso, el sistema se tambaleó al borde del abismo, y en cada caso fue rescatado por la intervención masiva de los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal. Se estableció un patrón peligroso, conocido como el Greenspan Put, en honor al entonces presidente de la Fed, Alan Greenspan. Los mercados aprendieron que si asumían grandes riesgos y ganaban, se quedaban con las ganancias. Si asumían grandes riesgos y perdían, el Banco Central intervendría para evitar un colapso total. Esto creó un problema de riesgo moral a una escala masiva. Incentivó a los bancos a asumir riesgos cada vez mayores, sabiendo que tenían una red de seguridad financiada por los contribuyentes. Toda esta dinámica culminó en la crisis financiera mundial de 2008. La causa inmediata fue el colapso de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, alimentada por préstamos hipotecarios de alto riesgo, subprime, que habían sido empaquetados en complejos valores y vendidos a inversores de todo el mundo. Cuando los propietarios de viviendas comenzaron a incumplir sus pagos, el valor de estos valores se desplomó, revelando que los bancos más grandes del mundo tenían en sus balances billones de dólares de activos tóxicos. La confianza se evaporó de la noche a la mañana. Los bancos dejaron de prestarse unos a otros porque nadie sabía quién era solvente. El mercado de crédito interbancario, el corazón del sistema financiero, se congeló. Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más antiguos y prestigiosos, fue autorizado a quebrar en septiembre de 2008, lo que desencadenó un pánico global. Por un breve y aterrador momento,
el mundo se asomó al abismo. Estuvimos a horas de un colapso total del sistema bancario mundial, un evento que habría hecho que la Gran Depresión pareciera un picnic. La respuesta de los gobiernos y los bancos centrales fue sin precedentes. Lanzaron los mayores rescates financieros de la historia, inyectando billones de dólares, euros y libras en el sistema para recapitalizar a los bancos demasiado grandes para caer. Implementaron políticas de flexibilización cuantitativa, quantitative easing, esencialmente imprimiendo dinero a una escala masiva para comprar bonos del gobierno y otros activos, manteniendo bajas las tasas de interés y el flujo de crédito. La crisis de 2008 no fue una repetición de 1939, fue su imagen especular. En la década de 1930, los bancos centrales se quedaron de brazos cruzados y dejaron que el sistema colapsara. En 2008, intervinieron con una fuerza abrumadora para salvarlo, pero al hacerlo no resolvieron los problemas fundamentales del sistema. Simplemente los pospusieron y los hicieron más grandes. La deuda que causó la crisis fue curada con más deuda. Los bancos que eran demasiado grandes para caer se hicieron aún más grandes. El problema del riesgo moral se intensificó, y la dependencia del sistema en el dinero fácil de los bancos centrales se convirtió en una adicción. Hoy vivimos en el legado de 2008, un mundo de tasas de interés cercanas a cero o negativas y balances de bancos centrales inflados a tamaños inimaginables. El sistema se salvó, pero la pregunta sigue siendo, ¿a qué costo? ¿Y qué sucederá la próxima vez que el castillo de naipes comience a temblar? El mundo posterior a la crisis de 2008 es un paisaje financiero que no se parece a nada que la historia haya visto antes. Si un banquero de la era de los Medici, o incluso un economista de la era de Bretton Woods, fuera transportado a nuestro tiempo, encontraría un sistema casi irreconocible, gobernado por una lógica extraña y contraintuitiva. Durante más de una década, los bancos centrales del mundo, en un esfuerzo coordinado por evitar la deflación y estimular el crecimiento después de la gran crisis financiera, han mantenido las tasas de interés en mínimos históricos, a menudo en cero o incluso en territorio negativo. Esto significa que a los bancos comerciales se les cobra por depositar su dinero en el Banco Central y en algunos casos los ahorradores reciben rendimientos negativos sobre sus depósitos. Es un mundo al revés, donde el acto de ahorrar es penalizado y el acto de endeudarse es recompensado. Simultáneamente, estos mismos bancos centrales se embarcaron en programas masivos de flexibilización cuantitativa, QE. Compraron billones de dólares en bonos del gobierno y activos respaldados por hipotecas directamente del mercado, inyectando liquidez recién creada en el sistema financiero. El objetivo era reducir las tasas de interés a largo plazo, alentar la inversión y el préstamo, y aumentar los precios de los activos. En efecto, lograron este último objetivo de manera espectacular. Los mercados de acciones, los bienes raíces y otros activos financieros se han disparado a valoraciones récord, creando una enorme brecha entre la economía financiera y la economía real de la gente común. Esta era de dinero ultra fácil ha tenido consecuencias profundas y a menudo perversas. Ha mantenido a flote a empresas zombies, compañías que no son lo suficientemente rentables para sobrevivir por sí mismas, pero que pueden seguir operando porque pueden refinanciar su deuda a tasas de interés increíblemente bajas. Esto obstaculiza el proceso de destrucción creativa, que es esencial para una economía sana. Ha inflado burbujas de activos en casi todas las clases, desde las acciones tecnológicas hasta las criptomonedas y el arte contemporáneo. Ha exacerbado la desigualdad de la riqueza, ya que aquellos que poseen activos, los ricos, han visto su patrimonio neto dispararse, mientras que aquellos que dependen de los salarios o los ahorros, la clase media y baja, se han quedado atrás. Y lo más peligroso de todo, ha hecho que la economía global sea adicta al estímulo del Banco Central. Cada vez que la Reserva Federal ha intentado normalizar la política, es decir, subir las tasas de interés o reducir su balance,
Los mercados financieros han reaccionado con una rabieta, el llamado taper tantrum, obligando al Banco Central a dar marcha atrás. El sistema parece estar atrapado. No puede soportar tasas de interés más altas, pero las tasas de interés perpetuamente bajas crean distorsiones y burbujas. Es como un paciente mantenido con vida mediante un soporte vital artificial. Retirar el soporte podría matar al paciente, pero mantenerlo indefinidamente crea sus propios problemas y atrofias. En este entorno, la naturaleza de la banca también ha cambiado. Los bancos tradicionales siguen tomando depósitos y haciendo préstamos. Pero una parte cada vez mayor del sistema financiero opera en la banca en la sombra. Un universo de fondos de cobertura, fondos del mercado monetario y otras entidades no bancarias que realizan funciones similares a las de los bancos pero con mucha menos regulación. Este sistema en la sombra es vasto, opaco y altamente interconectado, y fue una de las principales fuentes de inestabilidad en 2008. Mientras tanto, la tecnología está revolucionando el sistema desde fuera. Las empresas de tecnología financiera, fintech, están desafiando a los bancos tradicionales en áreas como los pagos, los préstamos y la gestión de patrimonios. Las criptomonedas como Bitcoin proponen una visión radical de un sistema financiero descentralizado que no requiere intermediarios como los bancos. Y los propios bancos centrales están explorando la idea de las monedas digitales de Banco Central, CBDC, que podrían permitir a los ciudadanos tener cuentas directamente con el Banco Central, sin pasar por los bancos comerciales. Una CBDC podría tener enormes implicaciones. Podría hacer que los pagos fueran más eficientes, pero también podría dar a los gobiernos un control sin precedentes sobre el dinero de los ciudadanos. Podrían implementar tasas de interés negativas directamente en las cuentas de las personas, rastrear cada transacción y potencialmente pagar el acceso de una persona a su dinero con solo pulsar un botón. Nos encontramos, por tanto, en una encrucijada histórica. El sistema financiero que surgió de la crisis de 2008 es inestable, desigual y adicto a un estímulo insostenible. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías prometen remodelar el dinero y la banca de maneras que apenas podemos empezar a imaginar. Volvemos a nuestra pregunta original. ¿Qué pasaría si los bancos cerraran mañana? En nuestro mundo actual, la pregunta es más compleja que nunca. Un cierre podría no ser el resultado de una corrida de depositantes como en 1930. Podría ser el resultado del estallido de una burbuja de activos global que provoque una crisis de liquidez en el sistema de banca en la sombra. Podría ser el resultado de un ciberataque masivo que paralice la infraestructura de pagos. O podría ser el resultado de una transición caótica hacia un nuevo sistema monetario, ya sea descentralizado o controlado por el Estado. La única certeza es que la fragilidad no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de forma. La pregunta, ¿qué pasaría si los bancos cerraran mañana?, evoca imágenes de pánico en las calles, cajeros automáticos vacíos y el colapso del comercio. Y si bien ese escenario de crisis de liquidez repentina es una posibilidad real, la historia y la trayectoria actual de nuestro sistema financiero sugieren que hay otra forma, más sutil pero igualmente devastadora, en la que los bancos pueden cerrar para el ciudadano común. No es un evento repentino, sino un proceso gradual. No es un colapso, sino una transformación. Es el cierre del acceso a la verdadera riqueza a través de la devaluación silenciosa del dinero. Este proceso ya está en marcha y se acelera. Es la consecuencia inevitable del sistema fiduciario post-1971 y de las políticas adoptadas para salvar el sistema en 2008. Pensemos en la función principal de un banco desde la perspectiva de un ahorrador. Un lugar para almacenar el valor de su trabajo y su tiempo en una forma segura y líquida, con la expectativa de que ese valor se preserve o incluso crezca con el tiempo. Durante décadas, un simple depósito de ahorro o un certificado de depósito cumplía esta función.
El interés ganado superaba la tasa de inflación, permitiendo que el poder adquisitivo de los ahorros creciera lentamente. Ese mundo ha desaparecido. En el entorno actual de tasas de interés cercanas a cero o negativas, el dinero depositado en un banco pierde poder adquisitivo cada día debido a la inflación. El banco ya no es un lugar para preservar la riqueza. Es un lugar donde la riqueza se erosiona garantizadamente. Para la persona común, el common person de nuestro arquetipo, las opciones son limitadas y peligrosas. Se enfrenta a una elección implícita. O bien ve cómo sus ahorros se evaporan lentamente en una cuenta bancaria, o bien se ve obligado a asumir riesgos cada vez mayores en los mercados financieros para intentar obtener un rendimiento que supere la inflación. Se le empuja a convertirse en un especulador. Se le dice que invierta en el mercado de valores, que está en máximos históricos, que compre bienes raíces, cuyos precios están inflados por el crédito barato, que explore las criptomonedas, un mercado volátil y poco regulado. En esencia, se le obliga a jugar en un casino en el que las reglas están diseñadas para favorecer a los que ya están dentro, a la élite financiera que tiene acceso a la información, al apalancamiento y a las redes de seguridad de los bancos centrales. Este es el cierre silencioso de los bancos. Las puertas físicas pueden estar abiertas, las aplicaciones pueden funcionar, pero la función fundamental de preservar el valor para el ahorrador prudente ha sido clausurada. El sistema bancario se ha transformado de un servicio para toda la economía a un motor para la inflación de activos y la concentración de la riqueza. Este proceso tiene consecuencias sociales y políticas profundas. Genera una sensación de injusticia y desesperanza. La gente trabaja más duro que nunca, pero siente que no puede progresar. La propiedad de la vivienda se vuelve inalcanzable para las generaciones más jóvenes. La jubilación se convierte en una perspectiva aterradora. Esta frustración económica alimenta la polarización política, el populismo y la desconfianza en las instituciones, no solo en los bancos, sino también en los gobiernos y los medios de comunicación. La historia nos ofrece un precedente escalofriante para esta situación. La República de Weimar en Alemania a principios de la década de 1920. Después de la Primera Guerra Mundial, el Banco Central Alemán, el Reichsbank, recurrió a la impresión masiva de dinero para pagar las reparaciones de guerra y financiar el gasto público. El resultado fue una de las hiperinflaciones más famosas de la historia. El valor del marco alemán se evaporó. Los ahorros de toda la vida de la clase media se convirtieron en papel sin valor. La gente llevaba carretillas de dinero para comprar una barra de pan. Esta destrucción de la moneda no fue solo un desastre económico, fue un desastre social y moral. Destruyó la confianza en el gobierno y en el orden establecido. Aniquiló a la clase media, que es el pilar de cualquier sociedad estable, y creó el terreno fértil para el ascenso de los movimientos políticos extremistas. La lección de Weimar es que la devaluación de la moneda no es solo un problema técnico para los economistas, es un ataque al tejido social, es una forma de expropiación por parte del Estado y el sistema bancario contra los ciudadanos. Hoy no estamos en una hiperinflación al estilo de Weimar, pero estamos en un camino de devaluación monetaria constante y acelerada. La inflación, aunque se presente como un fenómeno temporal o moderado, es un impuesto sigiloso que transfiere riqueza de los ahorradores a los deudores, el mayor de los cuales es el gobierno, y de la gente común a los propietarios de activos. Así, cuando nos preguntamos qué pasaría si los bancos cerraran, debemos ampliar nuestra definición de cerrar. Podrían cerrar de golpe, en un pánico de liquidez, o podrían cerrar lentamente, día a día, a través de la pérdida de poder adquisitivo, cerrando la puerta a la seguridad financiera para la gran mayoría de la población. Este segundo escenario es, en muchos sentidos, más insidioso, porque ocurre a cámara lenta, sin un momento de crisis claro que una a la gente en oposición. Simplemente se despiertan un día y se dan cuenta de que,
A pesar de seguir todas las reglas, el juego estaba amañado en su contra desde el principio. El viaje a través de la historia de la banca, desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los algoritmos de alta frecuencia de hoy, revela un patrón recurrente, un ciclo inexorable de innovación, concentración de poder, exceso y colapso. Cada era cree que ha resuelto los problemas del pasado, que ha construido un sistema más fuerte, más inteligente y más resistente. Y cada era, a su debido tiempo, es humillada por los mismos defectos fundamentales de la naturaleza humana: la codicia, el miedo y la arrogancia. Hemos visto cómo los sacerdotes banqueros de Babilonia inventaron la reserva fraccionaria, desatando el poder del crédito, pero también creando la posibilidad de las corridas bancarias. Hemos visto cómo los caballeros templarios construyeron un sistema financiero internacional basado en la confianza, solo para ser destruidos por un rey endeudado y celoso de su poder. Hemos visto cómo los Medici perfeccionaron la banca y la utilizaron para gobernar una ciudad-estado y dar a luz al Renacimiento, antes de que su propio éxito y la mala gestión llevaran a su caída. Hemos visto la creación de los bancos centrales, como el Banco de Inglaterra, que permitieron a los estados-nación financiar imperios y guerras a una escala sin precedentes, pero también crearon una peligrosa simbiosis entre el poder estatal y el poder financiero. Y hemos sido testigos de los desastres, como la burbuja del Mississippi de John Law y la Gran Depresión, que demostraron que este poder puede volverse fácilmente contra la gente a la que se supone que debe servir. La era moderna, desde el shock de Nixon de 1971, no es una excepción a este ciclo. Es, en muchos sentidos, su culminación. Al eliminar el ancla del oro, hemos creado un sistema de una complejidad y escala que empequeñece a todos sus predecesores. Un sistema global, interconectado, que opera a la velocidad de la luz, capaz de crear y destruir fortunas en microsegundos. Este sistema ha financiado un crecimiento económico y una innovación tecnológica asombrosos. Ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, pero también ha concentrado la riqueza y el poder en manos de una élite cada vez más pequeña, ha inflado las mayores burbujas de deuda y activos de la historia y se ha vuelto peligrosamente inestable. El arquetipo de los elites bankers nunca ha sido más poderoso. Dirigen instituciones consideradas demasiado grandes para caer, lo que significa que operan con una red de seguridad implícita del gobierno. Sus errores son socializados, pagados por el público, mientras que sus beneficios son privatizados. El arquetipo de los gobiernos K-Empires se ha vuelto completamente dependiente de estos banqueros para financiar sus crecientes déficits y mantener la ilusión de prosperidad. Políticos de todo el espectro ideológico temen perturbar el sistema financiero por miedo a desencadenar un colapso que terminaría con sus carreras. Y el arquetipo del Common Person de Viewer, el ciudadano común, se encuentra atrapado en el medio. Su salario se estanca, el costo de vida aumenta y sus ahorros se devalúan. Se le anima a endeudarse para mantener su nivel de vida, convirtiéndose en un siervo del mismo sistema que lo empobrece. Se le dice que confíe en los expertos, los mismos expertos que no vieron venir la crisis de 2008 y que han presidido un sistema cada vez más desigual e inestable. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La primera lección es que la confianza es el fundamento de todo el sistema. No el oro, no los edificios, no los ordenadores. La confianza. La creencia de que el dinero que aceptamos hoy tendrá valor mañana. La creencia de que el banco al que le confiamos nuestros ahorros nos los devolverá cuando los pidamos. Cuando esa confianza se evapora, el sistema se detiene. La segunda lección es que el poder financiero y el poder político están inextricablemente entrelazados. La historia de la banca es la historia de una danza, a veces una colaboración, a veces una lucha entre banqueros y gobernantes. Este nexo es la fuente de la mayor parte de la corrupción y la inestabilidad del sistema. La tercera lección
es que la complejidad no es lo mismo que la estabilidad. A menudo es lo contrario. Nuestro sistema actual es tan complejo que nadie lo entiende completamente. Esta opacidad oculta los riesgos hasta que es demasiado tarde. Y la cuarta, y quizás la más importante, lección es que el sistema no es un fenómeno natural. No es como el clima o la gravedad. Es un sistema diseñado por seres humanos, con reglas creadas por seres humanos. Y si fue creado por seres humanos, puede ser cambiado por seres humanos. Nos acercamos al final de un gran ciclo de deuda. Las matemáticas son implacables. La cantidad de deuda en el mundo, gubernamental, corporativa y personal, ha crecido mucho más rápido que la economía subyacente que se supone que debe respaldarla. Esta situación no puede continuar indefinidamente. Algo tiene que ceder. O bien tenemos una década o más de crecimiento económico espectacularmente alto, lo cual es poco probable, o bien tenemos una reestructuración de esa deuda. Esa reestructuración puede tomar la forma de impagos masivos y deflación, un escenario al estilo de 1929, o puede tomar la forma de una inflación masiva que devalúe la deuda, un escenario al estilo de Weimar. Ambas opciones son increíblemente dolorosas para el ciudadano común. Este es el verdadero significado de la pregunta: ¿qué pasaría si los bancos cerraran mañana? No es una pregunta sobre un fallo técnico, es una pregunta sobre el fin de un paradigma. Es una pregunta sobre la transición, probablemente caótica y dolorosa, de un sistema monetario a otro. La historia no nos dice exactamente cómo será el próximo sistema, pero nos advierte que estas transiciones nunca son suaves. Hemos recorrido un largo camino, desde los templos de Babilonia hasta el borde del abismo financiero moderno. Hemos visto cómo la simple idea de depositar grano a cambio de una tablilla de arcilla evolucionó hasta convertirse en un sistema global de billones de dólares que controla el destino de las naciones y la vida de cada individuo en el planeta. Hemos visto un patrón repetirse con la precisión de un reloj cósmico. La innovación crea nuevas formas de crédito. El crédito alimenta la prosperidad y la especulación. La especulación conduce a la arrogancia y el exceso finalmente culmina en el pánico y el colapso. Después de cada colapso, el sistema se reconstruye, a menudo más grande, más centralizado y con el poder más concentrado en manos de aquellos que orquestaron el rescate. Lo que comenzó como una herramienta para facilitar el comercio y proteger la propiedad se ha convertido en un fin en sí mismo. Un sistema que sirve principalmente para perpetuarse y enriquecer a quienes están en su centro. La promesa original de la banca, seguridad, estabilidad y la preservación del valor, ha sido traicionada. Para el ciudadano promedio, el banco ya no es un refugio seguro para sus ahorros. Es una máquina de devaluación que lo obliga a convertirse en un especulador en mercados amañados o a ver cómo el poder adquisitivo de su trabajo se desvanece en el aire. El dinero mismo, esa tecnología social que debería ser una medida estable de valor, se ha convertido en un instrumento de política, manipulado por comités no elegidos para alcanzar objetivos abstractos como metas de inflación y estabilidad del mercado. Han confundido la estabilidad de los precios de los activos de los ricos con la estabilidad de la economía para todos los demás. La conclusión inevitable de este viaje histórico es que el sistema actual, en su forma presente, no es sostenible. No es una declaración política, es una observación matemática. Los niveles de deuda son demasiado altos, las promesas de pensiones y atención médica son demasiado grandes para ser financiadas, y la confianza en las instituciones que gestionan el sistema se está erosionando a un ritmo acelerado. Entonces, volvamos por última vez a la pregunta que nos ha guiado. ¿Qué pasaría si los bancos cerraran mañana? Ahora entendemos que la pregunta tiene múltiples respuestas. Podría significar un colapso repentino y catastrófico, un evento de tipo cisne negro, como un ciberataque masivo, o el estallido de la burbuja de derivados de $1 cuatrillón,
que paralizaría el comercio global de la noche a la mañana. Esto nos sumiría en un caos que haría que la Gran Depresión pareciera ordenada. O, como hemos explorado, podría significar el cierre silencioso que ya está ocurriendo, la muerte lenta de los ahorros a través de la inflación y la represión financiera, un proceso que expropia gradualmente a la clase media y la empuja hacia la servidumbre por deudas. O, quizás lo más probable, podría ser una combinación de ambos. Un largo período de decadencia económica y devaluación monetaria, salpicado de crisis agudas y pánicos que requieren rescates cada vez mayores y una mayor centralización del poder. Un escenario en el que la libertad económica se restringe gradualmente en nombre de la estabilidad, donde se implementan controles de capital, donde las monedas digitales del Banco Central permiten una vigilancia y un control sin precedentes sobre las transacciones de los ciudadanos. La historia no nos ofrece una guía para escapar de este ciclo, pero sí nos ofrece una advertencia. Nos advierte que las sociedades que destruyen su moneda, destruyen su clase media, y las sociedades que destruyen su clase media no permanecen estables ni libres por mucho tiempo. Nos advierte que confiar ciegamente en una pequeña élite de banqueros y burócratas para gestionar un sistema tan complejo y vital es una receta para el desastre. La respuesta no reside en una solución política simple o en elegir al líder correcto. El problema es más profundo, es sistémico. La única defensa real que tiene un individuo es la conciencia de cómo funciona realmente el sistema. La conciencia de la historia, para poder reconocer los patrones que se repiten. La conciencia de la naturaleza del dinero, para entender la diferencia entre la moneda fiduciaria y los activos reales que preservan el valor a lo largo del tiempo. No se puede jugar a un juego si no se conocen las reglas, y durante demasiado tiempo, la gran mayoría de la población ha estado jugando hacia este juego sin entender cómo funciona realmente, quién establece las reglas y a favor de quién están inclinadas. El objetivo de este viaje no ha sido proporcionar miedo, sino claridad. Porque solo desde la claridad podemos tomar decisiones informadas sobre cómo proteger a nuestras familias y a nosotros mismos de la inestabilidad que se avecina. La estructura del mundo que conocemos se basa en un andamiaje de promesas. Cuando esas promesas se rompen, la estructura se derrumba. La historia nos asegura que esto sucederá. La única pregunta es ¿cuándo? Y si estaremos preparados. Estén atentos y, sobre todo, piensen por sí mismos. La fragilidad de nuestro sistema financiero global no es una falla, es una característica inherente. Desde sus orígenes, la banca ha operado sobre una contradicción fundamental, la promesa de liquidez instantánea, poder retirar tu dinero cuando quieras, contra la realidad de la inversión a largo plazo. El banco ha prestado tu dinero a otros. Esta brecha se gestiona a través de la confianza. Mientras todos creamos que el sistema es sólido, lo es. Pero la confianza es un sentimiento, no una ley física. Puede evaporarse en un instante, y cuando lo hace, la ilusión de solidez se revela como lo que siempre fue, una convención social. Nuestro sistema moderno ha amplificado esta fragilidad inherente a una escala inimaginable. La reserva fraccionaria de los templos babilónicos parece pintoresca en comparación con el apalancamiento masivo del sistema bancario en la sombra actual. Los billetes de John Law eran simples trozos de papel. Los derivados complejos de hoy son construcciones matemáticas tan opacas que sus propios creadores a menudo no comprenden completamente los riesgos que entrañan. Y la interconexión global significa que el fracaso de una institución sistémicamente importante en Nueva York, Londres o Tokio podría desencadenar una reacción en cadena que paralizaría el planeta en cuestión de horas. Nos hemos vuelto tan dependientes de este sistema que hemos olvidado lo antinatural que es. Damos por sentado que podemos deslizar un trozo de plástico y recibir bienes y servicios al instante, en cualquier parte del mundo. Damos por sentado que unos números en una pantalla
representan una riqueza real y duradera. Hemos externalizado nuestra comprensión del dinero a un sacerdocio de banqueros centrales y economistas que nos hablan en un lenguaje de jerga diseñado para oscurecer en lugar de aclarar. Nos aseguran que tienen todo bajo control, que han aprendido las lecciones del pasado y que poseen las herramientas para gestionar cualquier crisis. Pero la historia grita una advertencia. La Reserva Federal fue creada para prevenir las depresiones, y sin embargo, presidió la peor de la historia. Las sofisticadas agencias de calificación crediticia otorgaron calificaciones de AAA a valores respaldados por hipotecas que resultaron ser basura tóxica en 2008. Los modelos de gestión de riesgos de los bancos más grandes del mundo no lograron prever un colapso que estuvo a punto de destruir la economía global. La arrogancia de la élite financiera actual no es diferente de la de sus predecesores. Creen que han trascendido el ciclo económico, que pueden abolir las recesiones y gestionar la prosperidad a través de sus modelos y sus intervenciones. Pero el ciclo no puede ser abolido porque está arraigado en la psicología humana. La codicia siempre conducirá a la asunción excesiva de riesgos, y el miedo siempre conducirá al pánico y la liquidación. Los intentos de los bancos centrales de suprimir este ciclo mediante la inyección constante de dinero fácil no eliminan el riesgo, simplemente lo transforman y lo posponen. El riesgo se traslada de los prestatarios privados a los balances públicos. La volatilidad a corto plazo se suprime a costa de aumentar la probabilidad de una fragilidad sistémica a largo plazo. Es como contener un incendio forestal apagando cada pequeño fuego, permitiendo que la maleza seca se acumule durante décadas, haciendo que el incendio final, cuando inevitablemente ocurra, sea mucho más grande y destructivo. ¿Cuál es la maleza seca en nuestro sistema actual? Es la deuda. Deuda gubernamental que nunca podrá ser pagada. Deuda corporativa que mantiene vivas a empresas ineficientes. Deuda de los hogares que financia un consumo insostenible. Esta montaña de deuda es el legado de 50 años de dinero fiduciario sin ancla. Es la consecuencia directa de un sistema que incentiva el endeudamiento y castiga el ahorro. Y es la fuente de la inestabilidad final. Cuando los tipos de interés suban inevitablemente para combatir la inflación, o cuando la confianza en la capacidad de los gobiernos para pagar su deuda finalmente se quiebre, esta montaña de deuda se volverá insostenible. Veremos una cascada de impagos, y la crisis de 2008 parecerá un simple ensayo. Esto no es alarmismo. Es la conclusión lógica de analizar la dinámica del sistema y los precedentes históricos. Los imperios del pasado no colapsaron por invasiones externas, sino por la decadencia interna, a menudo manifestada en la degradación de su moneda y la insostenibilidad de sus finanzas. Roma devaluó su denario hasta que no contuvo casi plata. La España de los Habsburgo se declaró en bancarrota repetidamente a pesar de todo el oro del Nuevo Mundo. El Imperio Británico se desmoronó cuando ya no pudo permitirse el costo de mantenerlo. Nosotros nos encontramos en una coyuntura similar. El sistema financiero que sustenta el orden mundial actual se basa en la hegemonía del dólar estadounidense y la voluntad del mundo de mantener sus ahorros en la deuda de un gobierno que está más endeudado que cualquier otra entidad en la historia del mundo. Esta es la fragilidad última. Si el mundo pierde la confianza en el dólar, no hay un plan B. Todo el sistema de Bretton Woods se desmoronaría. Se produciría una reorganización caótica del poder y la riqueza a escala mundial. Por lo tanto, el cierre de los bancos no es solo una amenaza para nuestra cuenta corriente. Es una amenaza para el orden geopolítico que ha mantenido una paz relativa durante casi 80 años. Es un evento que redefiniría las fronteras, las alianzas y el equilibrio de poder global. La historia nos enseña que tales transiciones rara vez son pacíficas. La interconexión de nuestro sistema bancario global es a la vez su mayor fortaleza y su más profunda vulnerabilidad. En los buenos tiempos,
permite que el capital fluya hacia donde es más productivo, financia el comercio internacional y permite una especialización económica que eleva el nivel de vida de todos. Un emprendedor en Malasia puede obtener financiación de un inversor en Suiza para vender sus productos a clientes en Estados Unidos. Todo ello facilitado por una red de bancos que operan a través de fronteras y zonas horarias. Es una maravilla de la cooperación humana, una vasta máquina de eficiencia construida sobre un entramado de confianza y tecnología. Pero en los malos tiempos, esta misma interconexión se convierte en un mecanismo de contagio. Un problema que comienza en un segmento aparentemente oscuro del mercado puede propagarse por todo el sistema con la velocidad de un incendio forestal. Esto es exactamente lo que ocurrió en 2008. La crisis comenzó con las hipotecas subprime en Estados Unidos, un mercado que muchos economistas consideraban demasiado pequeño para afectar a la economía en general. Pero esos préstamos habían sido reempaquetados en complejos instrumentos financieros, CDOs, MBS, y vendidos a bancos y fondos de pensiones de todo el mundo. Cuando esos instrumentos perdieron su valor, las pérdidas aparecieron en los balances de los bancos en Frankfurt, París, Londres y más allá. El banco alemán que había comprado un CDO, respaldado por hipotecas de California, de repente se encontraba en problemas. El fondo de pensiones francés que había invertido en Lehman Brothers vio cómo sus activos se evaporaban. La confianza desapareció del sistema global. Los bancos se negaron a prestarse unos a otros, no porque tuvieran problemas con el banco de al lado, sino porque no sabían qué exposición tóxica podría tener ese banco a un activo originado al otro lado del mundo. El sistema circulatorio del crédito global se congeló. Esta experiencia nos enseñó una lección vital. En el sistema financiero moderno no existe el aislamiento. La idea de que una crisis puede ser contenida localmente es una ilusión. Estamos todos en el mismo barco, y es un barco con compartimentos que no están sellados herméticamente. Desde 2008, la interconexión no ha hecho más que aumentar. La cantidad de transacciones transfronterizas se ha disparado. Los bancos son más grandes y operan en más países. Y la exposición a los derivados, esos contratos financieros cuyo valor se deriva de un activo subyacente, ha crecido hasta alcanzar un valor nocional estimado de más de $1 cuatrillón, una cifra que empequeñece el PIB mundial. Este es el verdadero elefante en la habitación del sistema financiero. Es un mercado en gran medida no regulado y opaco, una red de apuestas entrelazadas entre las principales instituciones financieras del mundo. Nadie sabe realmente quién debe qué a quién. Si una de las principales contrapartes en este mercado quebrara, podría desencadenar una cascada de pérdidas que haría que la quiebra de Lehman Brothers pareciera trivial. Imaginen un ciberataque dirigido no a un solo banco, sino al sistema de pagos interbancarios que procesa billones de dólares cada día, como SWIFT o Fedwire. Si ese sistema se cayera, aunque fuera por unos pocos días, el comercio global se detendría. Los barcos quedarían varados en los puertos, las cadenas de suministro se romperían y los estantes de las tiendas se vaciarían. No sería una crisis de solvencia, sino una crisis de fontanería. El dinero podría existir en las cuentas, pero no habría forma de moverlo. Sería el equivalente a un ataque cardíaco masivo para la economía mundial. O consideremos el riesgo geopolítico. Vivimos en una era de creciente tensión entre las grandes potencias. ¿Qué pasaría si un conflicto importante llevara a la incautación de activos financieros o a la exclusión de un país importante del sistema de pagos global? Vimos un anticipo de esto con las sanciones impuestas a Rusia. Tales acciones pueden ser herramientas políticas eficaces a corto plazo, pero a largo plazo socavan la confianza en la neutralidad del sistema financiero. Animan a otros países a buscar alternativas al dólar y a los sistemas controlados por Occidente, fragmentando el orden global y haciéndolo más inestable. El punto es que las amenazas a nuestro sistema bancario
ya no provienen únicamente de las tradicionales corridas de depositantes. Son más complejas, más sistémicas y más difíciles de predecir. Vienen de los rincones oscuros de la banca en la sombra, de las vulnerabilidades de nuestra infraestructura digital y de las crecientes fallas en el orden geopolítico. La respuesta de los reguladores a estas amenazas ha sido, en gran medida, luchar la última guerra. Han implementado regulaciones como Basilea III, que exige a los bancos mantener más capital para absorber pérdidas. Esto es útil, pero no aborda los riesgos fundamentales de la interconexión, los derivados o la banca en la sombra. Es como reforzar las paredes de una casa sin prestar atención a los cimientos que se están erosionando. El ciudadano común, el viewer, a menudo percibe estos riesgos como abstractos y lejanos, pero las consecuencias de un fallo sistémico serían brutalmente concretas. Afectarían su capacidad para comprar alimentos, para calentar su casa, para ir a trabajar. Un colapso financiero no es un evento que ocurre en las pantallas de Bloomberg. Es un evento que llega a la mesa de su cocina. Comprender la naturaleza interconectada y frágil del sistema no es un ejercicio académico. Es una necesidad para la supervivencia en el siglo XXI. La historia del dinero y la banca es, en su esencia, una historia sobre la tecnología. Cada gran cambio de paradigma en el sistema financiero ha sido impulsado por una innovación tecnológica que ha alterado la forma en que creamos, almacenamos y transferimos valor. La invención de la escritura en Mesopotamia permitió la creación de los primeros recibos de depósito en tablillas de arcilla. La imprenta facilitó la producción en masa de billetes de banco en la Europa del Renacimiento. El telégrafo permitió las transferencias electrónicas en el siglo XIX, uniendo los mercados financieros de Londres y Nueva York. Y en el siglo XX, los ordenadores y las redes de telecomunicaciones crearon el sistema financiero global instantáneo que conocemos hoy. Nos encontramos ahora en medio de la mayor revolución tecnológica de la historia del dinero, desde la invención de la acuñación de monedas, la revolución digital. Y esta revolución está creando fuerzas que tiran en dos direcciones radicalmente opuestas, presentando a la humanidad una elección fundamental sobre el futuro del dinero y el poder. La primera fuerza es la de la descentralización. Encarnada por las criptomonedas como Bitcoin, esta fuerza representa un desafío fundamental a todo el sistema bancario y estatal que hemos descrito. Bitcoin, creado en 2009 por el seudónimo Satoshi Nakamoto a raíz de la crisis financiera, fue diseñado como un sistema de dinero electrónico entre pares, un sistema que no requiere intermediarios de confianza como los bancos. Las transacciones se verifican y registran en un libro de contabilidad público y distribuido llamado blockchain, mantenido por una red de ordenadores en todo el mundo. Su oferta es estrictamente limitada y predecible, inmune a la manipulación de los bancos centrales. Es, en esencia, una alternativa al sistema fiduciario basado en la deuda. La promesa de la tecnología descentralizada es la de un sistema financiero más abierto, transparente e inclusivo. Un sistema donde los individuos tienen soberanía sobre sus propios activos, donde no pueden ser censurados o expropiados por un gobierno o un banco. Un sistema que permite transacciones transfronterizas, casi instantáneas y de bajo costo, sin pasar por la costosa y lenta red de bancos corresponsales. Es una visión de desintermediación, de devolver el poder financiero al individuo. Sin embargo, al mismo tiempo, la revolución digital está desatando una fuerza opuesta y mucho más poderosa, la de la centralización. Los mismos gobiernos y bancos centrales, que se ven amenazados por las criptomonedas, están desarrollando sus propias versiones de dinero digital, las monedas digitales de Banco Central, CBDC. Una CBDC sería una forma digital de la moneda nacional, un dólar digital, un euro digital, que sería una obligación directa del Banco Central. A diferencia del dinero que tenemos en nuestras cuentas bancarias, que es una obligación de un banco comercial,
Una CBDC nos permitiría tener una cuenta directamente con el Banco Central. Los defensores de las CBDC argumentan que harían los pagos más eficientes, reducirían los costos y mejorarían la inclusión financiera. Pero las implicaciones para el poder y el control son asombrosas. Una CBDC permitiría al Estado un control total y granular sobre el dinero. Cada transacción podría ser monitoreada y registrada en tiempo real. El dinero podría ser programable. Por ejemplo, el gobierno podría emitir pagos de estímulo que expiren después de una fecha determinada para forzar el gasto. Podría implementar tasas de interés negativas directamente en las cuentas de los ciudadanos, haciendo imposible el ahorro en efectivo. Podría automatizar la recaudación de impuestos y, lo más inquietante, podría congelar o confiscar los fondos de cualquier individuo o grupo considerado disidente con solo pulsar un botón. Sería la realización de un sueño autoritario, la herramienta de control social perfecta. Nos enfrentamos a una bifurcación en el camino. Un camino conduce a una mayor libertad financiera y a la soberanía individual a través de la tecnología descentralizada. El otro conduce a un control estatal sin precedentes a través de la tecnología centralizada. La batalla entre estas dos visiones definirá el siglo XXI. Los bancos se encuentran atrapados en medio de esta lucha. La tecnología descentralizada amenaza su propio modelo de negocio como intermediarios. Si la gente puede prestarse, pedir prestado y realizar transacciones directamente entre sí, ¿qué papel queda para un banco? Por otro lado, un sistema de CBDC también podría marginarlos. Si todo el mundo tiene una cuenta en el Banco Central, el modelo de depósito de la banca comercial podría volverse obsoleto. Por lo tanto, el sistema bancario, tal como lo conocemos, se enfrenta a una amenaza existencial desde ambos lados. Su respuesta probable será intentar cooptar la tecnología para sus propios fines, integrando las cadenas de bloques en sus sistemas existentes y asociándose con los gobiernos para implementar las CBDC, preservando su papel como intermediarios en el nuevo sistema. La pregunta para el common person es cuál de estos futuros prefiere. ¿Un futuro de control centralizado y vigilancia en nombre de la seguridad y la eficiencia? ¿O un futuro de responsabilidad individual y libertad en un sistema más volátil y descentralizado? La mayoría de la gente ni siquiera es consciente de que esta elección se está haciendo. Aceptarán pasivamente el sistema que se les imponga, pero las consecuencias de esta elección serán profundas y durarán generaciones. La tecnología no es inherentemente buena o mala, es una herramienta que puede ser utilizada para liberar o para esclavizar. La forma en que se utilice en el rediseño de nuestro sistema monetario determinará la naturaleza de la sociedad en la que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Hemos llegado al final de nuestro argumento, a la cúspide de una vasta investigación histórica que nos ha llevado desde los albores de la civilización hasta el borde del precipicio contemporáneo. El camino ha sido largo, pero la conclusión es sucinta. Los bancos, las instituciones que prometieron ser los guardianes de nuestra prosperidad, se han convertido en los arquitectos de una fragilidad sistémica tan profunda que su eventual colapso es una certeza matemática. El cierre de estas instituciones, ya sea por un estallido repentino o por una implosión controlada, no será un mero evento financiero. Será el clímax de un drama de poder que se ha desarrollado durante siglos. Será el desenlace de la tensa relación entre los gobernantes que desean un poder ilimitado, los banqueros que facilitan ese poder a cambio de privilegios, y la gente común que, en última instancia, paga el precio de esta alianza profana. La lección fundamental que la historia nos grita a través de los anales del tiempo es esta. La centralización del poder sobre el dinero conduce inevitablemente a su abuso y a la ruina de la sociedad. Es una ley de hierro de la historia, tan ineludible como la gravedad. Hemos ignorado esta ley bajo nuestro propio riesgo, seducidos por la promesa moderna de que,
esta vez es diferente, de que nuestros sabios planificadores centrales han domesticado el ciclo económico y nos han conducido a una tierra de prosperidad perpetua. Esta es la más peligrosa de las ilusiones. La verdad es que no han abolido el ciclo, simplemente lo han reprimido, permitiendo que se acumulen desequilibrios de una magnitud sin precedentes. Han creado la madre de todas las burbujas, una burbuja en todo, en la deuda, en las acciones, en los bienes raíces. Y cuando esta burbuja estalle, la explosión resonará en todo el mundo y a lo largo de las generaciones. ¿Qué debemos hacer ante esta sombría perspectiva? No debemos caer en la desesperación ni en la apatía, porque la historia también nos enseña que los momentos de mayor peligro son también los momentos de mayor oportunidad. El colapso de un orden corrupto crea el espacio para que surja uno más justo. La tarea de nuestra generación es asegurar que lo que surja de las cenizas del sistema actual sea un orden de mayor libertad, no de mayor control. Esto requiere una revolución. No una revolución de barricadas y guillotinas, sino una revolución de la conciencia. Una revolución en la que millones de personas despierten a la verdadera naturaleza del sistema en el que viven. Una revolución en la que la gente retire pacíficamente su consentimiento y su capital del sistema fiduciario y comience a construir y a utilizar alternativas descentralizadas. Esta es la única salida pacífica de la trampa en la que nos encontramos. Es el camino para desfinanciar el Estado bélico asistencial, para socavar el poder de una élite no elegida y para restaurar un campo de juego económico nivelado para todos. El cierre de los bancos será el catalizador que acelere esta revolución. Será el evento que obligue a todos a tomar una decisión. Será el gran divisor, el momento que separe la era del dinero del Estado de la era del dinero del pueblo. Prepárense para este momento. Edúquense. Adquieran activos reales. Construyan comunidades resilientes. Y, sobre todo, no pierdan la esperanza. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Un nuevo mundo es posible. La historia nos ha mostrado el camino. Ahora nos toca a nosotros recorrerlo. Mantengan la mente abierta. Cuestionen todo y nunca dejen de buscar la verdad.